Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias causadas por mutaciones en animales mayores. En la industria ganadera, específicamente hablando de la raza Lidia española, la cual se destaca no solamente por su valor cultural y tradicional en la tauromaquia, sino también por enfrentar diversos desafíos genéticos y significativos debido a su estructura fragmentada en linajes o castas, donde este elemento reproductivo ha proporcionado un aumento en la homocigosidad, lo cual puede resultar en la aparición de enfermedades hereditarias recesivas. En una investigación del 2004, un jato bovino de esta raza experimentó severos problemas respiratorios y letalidad juvenil, además de estar caracterizado por un retraso en el crecimiento, que hasta entonces este brote de este síndrome era desconocido. Luego de tras un exhaustivo análisis genético y epidemiológico, se identificó una mutación en el gen EDN2 como la causa principal de este síndrome, denominado síndrome del crecimiento y letalidad respiratoria, conocido como el GRL. Este descubrimiento no solo se ha permitido desarrollar una prueba genética diagnosticada para prevenir la propagación del síndrome, sino también ofrece un modelo para el estudio de enfermedades letales determinadas por mutaciones genéticas en ganado bovino. Dicho esto, en este contexto se va a presentar una revisión detallada del síndrome GRL, abordando la manifestación clínica, su base genética y las implicaciones prácticas para la gestión y conservación de la raza lidia. Comenzamos con los animales y la recolección de muestras. Aquí vamos a estar viendo los reportes de los casos y fotografías, también como imágenes, la necropsia hecha por un veterinario y las observaciones o sospechas que tuvo el dueño o el criador de que sus animalitos tenían el virus sincicial. En la recolección de muestras, de los 54 terneritos afectados, 13 de estos se eligieron y se les extrajeron muestras de sangre. Los 24 progenitores portadores putativos y 24 no progenitores portadores putativos. De aquí nos vamos a la información del libro genealógico. Aquí se hizo el análisis pedigrí con algoritmo de Mewisen y de Lugo, en base a una población de 3.962 animalitos, así también como el cálculo de coeficientes de endogamia, el número de fundadores activos, así también como el de ancestros, y las longitudes de generación. Y acá nos vamos al análisis de chips SNP. Aquí se hizo la genotipificación de 13 muestras afectadas y 24 posibles no portadores, así también como el control de calidad de los datos de SNP, las pruebas de asociación de casos y controles con Blink, y por último el diagrama de Manhattan con RQQ-MAP. De aquí nos vamos a la resecuenciación del genoma completo. Aquí vemos el WGS de 3 terneros afectados y de 3 padres no portadores putativos, así también como la generación de datos WGS, el filtrado de lecturas sin procesar con SnapTube, el alineamiento y el orden con SAMTools, la detección de variantes con FreeBayers y por último el filtrado de variantes con BigFlitters y BigFlip. De aquí nos vamos a la identificación de variables candidatas privadas a partir de los datos WGS. Aquí veremos la identificación de variables homocigóticas en muestras afectadas, la notación y las predicciones de los efectos y la evaluación de patogenicidad con Playfen2 y SFinder 3.0. De aquí nos vamos ya para finalizar a la validación de secuenciación de Sanger. En la validación de secuenciación de Sanger se va a hacer esa misma validación en una muestra adicional. Así también veremos la amplificación por PCR con cebadores específicos, la purificación de productos del PCR y la secuenciación de terminador con Big Bayer B3.1 y Como resultados, en este estudio se examinó el árbol genealógico de bovinos afectados por el síndrome GRL para comprender mejor su herencia genética.
Se identificaron 47 fundadores, que son los bovinos originales que iniciaron la población estudiada, y 15 ancestros clave, que son los individuos influyentes presentes en múltiples ramas del árbol genealógico. Se analizó hasta 11,8 generaciones, con una duración promedio de generaciones de 7,6 años. El coeficiente medio de endogamia fue de 0,49 para los individuos afectados, indicándonos un nivel moderado de parentesco entre ellos debido a cruzamientos entre parientes de generaciones pasadas. Se observaron múltiples bucles en el pedigrí, señalando ancestros comunes en los linajes paterno y materno. La variante genética probable responsable del síndrome GRL fue rastreada hasta un toro nacido en 1986, con 90 descendientes registrados. Desde entonces hasta los primeros casos en 2004 han pasado aproximadamente 2,4 generaciones. Además, en el cuadro 1 podemos ver cómo ha variado el número de terneros afectados por año, desde la identificación inicial del síndrome. Se analizaron todos estos datos para poder investigar si una variante genética podría tener un defecto severo en la función de un gen importante, siguiendo un patrón de herencia donde el rasgo solo se manifiesta si ambos genes heredados tienen la variante. Utilizaron un método llamado GWAS para poder identificar la región específica del ADN relacionada con el síndrome GRL. Este estudio empleó un chip SNP y examinó muestras de 13 animales afectados y 24 que no mostraron signos del síndrome. Al analizar se identificaron SNP significativos. Estos SNP son lugares específicos en el ADN donde se encuentran esas variaciones, en el cromosoma 3 del genoma del bovino. Algunos de estos SNP mostraron una fuerte asociación con el síndrome GRL, con valores P que son muy pequeños, valores que indican la probabilidad de una asociación observada entre el SNP y una condición como el síndrome GRL sea debido al azar o tenga una conexión real. En este estudio, los valores P tan bajos sugieren una alta probabilidad de que el SNP identificado en el cromosoma 3 esté directamente involucrado en el desarrollo del síndrome GRL en el ganado bovino. Figura 2 presenta los resultados de dos tipos de estudios genéticos en el ganado bovino. El gráfico A, el gráfico Manhattan. Los puntos rojos representan ubicaciones específicas de los cromosomas donde se encontraban variantes genéticas relacionadas con el síndrome GRL. Estas ubicaciones tienen una significancia estadística muy alta, indicada por valores P ajustados, que muestran una fuerza de la asociación entre las variantes genéticas y la enfermedad. En la figura B, el gen EDN2 está representado para mostrar su posición en el cromosoma. En la figura C, el panel ilustra cómo una mutación en el gen EDN2 afecta la proteína a través de comparaciones con otras especies. Y en la figura D, por el último, en ese panel va a utilizar una secuenciación de Sanger para mostrar los diferentes genotipos, salvaje, portador o afectado, relacionados con la variante del gen EDN2. En el estudio genético para identificar la causa del síndrome GRL en el ganado bovino, se secuenció el genoma completo de 3 terneros afectados por el síndrome GRL, nacidos en 2008 y relacionados con un ancestro común sospechoso de propagar la variante genética, junto con 3 progenitores no portadores. Al analizar los datos del pedigrí, se identificó un patrón de herencia autosómico recesivo. Posteriormente se filtraron 3.958 variantes genéticas compartidas en estado homocigoto en los terneros afectados y ausentes en los progenitores no portadores, enfocándose en variantes que afectaban aminoácidos o regiones de empalme. Entre ellas se encontró una mutación sin sentido en el exón. En el cuadro 2, como podemos ver, se muestran las variantes genéticas encontradas en 3 terneros afectados por el síndrome GRL, donde estas variantes estaban presentes en ambos alelos homocigotos para la forma alternativa del gen, mientras que no estaban presentes en 3 supuestos padres no portadores. Estas variantes causan un cambio en los aminoácidos o van a estar ubicadas en una región donde ocurre el empalme de ARN mensajero, proceso el cual es clave para la formación de proteínas funcionales a partir de genes. En cuanto al cuadro 3, se puede ver cómo nos muestran los resultados del genotipo de diferentes grupos de muestra en relación con la variante EDN2. Esto incluye terneros afectados por una enfermedad, padres que no podrían ser portadores de la variante o padres que no son portadores de la variante y otros individuos de diferentes linajes. La validación de la secuenciación confirma cómo se hereda esta variante.
con los terneros afectados mostrando el genotipo AA, los padres portadores mostrando el genotipo GA y los individuos sin variante mostrando un genotipo GG. Como otro punto tenemos la discusión. En estudios realizados por Sinar y otros autores en el año 2020 y Kieser y otros autores en el año 2021, se menciona que en bovinos se ha descubierto que la expresión del EDN2 se ha visto significativamente afectada en las células epiteliales pulmonares durante diversas enfermedades respiratorias, de manera más específica en las infecciones por paratuberculosis. Estas investigaciones destacan la importancia de EDN2 como posible biomarcador para diagnosticar y monitorear enfermedades respiratorias en el ganado bovino y podría desempeñar un papel clave tanto para la patogénesis como para la resolución de estas infecciones. En un estudio realizado por Chang en el 2013, la pérdida global de EDN2 en ratones se describe como algo letal, ya que estos ratones murieron alrededor de las 3 semanas de edad por una inanición interna, hipotermia, hipoglucemia y enfisema. Además, en las hembras se demostraron defectos ovulatorios. Estos ratones, a su vez, también exhibieron una homeostasis energética defectuosa, alteraciones de la función y la morfología pulmonar y un retraso muy severo del crecimiento. De todas estas anomalías, se cree que la inanición es la principal, ya que los animales tenían un consumo normal de leche. Pero al realizarles un examen químico sanguíneo, se indica que estos ratones padecían de una aparente inanición interna. Y dado que la disponibilidad nutricional es un determinante importante en el desarrollo pulmonar normal, la restricción crónica de los nutrientes puede inducir a alteraciones estructurales y funcionales del pulmón. Asimismo, al realizar necropsias en 5 terneros afectados en el 2019, se centraron en las lesiones respiratorias y formularon una hipótesis de la existencia de un virus bovino como la causa de la muerte. Sin embargo, las anomalías musculares, esqueléticas y respiratorias que presentan los terneros con esta enfermedad podrían ser efectos secundarios del déficit de la proteína EDN2, que se ha demostrado que es esencial para la disponibilidad de nutrientes y la homeostasis energética en ratones. En ambos casos, la funcionalidad del EDN2 se ve gravemente afectada, ya sea por la falta de una porción del exón 1 y de todo el exón 2 en ratones, o por una mutación sin sentido en el exón 2. En cuanto al bienestar animal, este se basa en 5 postulados o 5 principios establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Vamos a remarcar una libertad que es la que menciona que los animales deben estar libres de dolor, lesiones o enfermedades para poder hablar de un bienestar óptimo del animal. Con respecto a esta libertad es que encontramos la importancia de realizar este estudio para que en futuros trabajos de investigación se pueda encontrar un tratamiento para que esto, en este caso el ganado bovino o cualquier otra especie, no padezca estas enfermedades y tenga una vida más plena y saludable. En conclusión, la identificación de una mutación en el gen EDN2 como causa del síndrome GRL en bovinos de la raza lidia
va a representar un avance significativo, donde este hallazgo no solamente tiene implicaciones prácticas para la gestión genética y la salud de los rebaños afectados, sino que también va a proporcionar un nuevo modelo para el estudio de los síndromes respiratorios y del crecimiento letales asociados con el EDN2, fenómenos previamente desconocidos en bovinos y otras especies. Gracias.